Así que para los que tienen el bosquejo, vamos a ir, si es que lo tienen, y si no, para que quede grabado, en la página 24. Vamos a continuar, hemos convenido con los pastores, con los coordinadores, en no adelantarnos a ningún nuevo tema sin haber pasado correctamente por todos los demás. Nosotros no estamos haciendo una carrera contra el tiempo, no estamos jugando a ver quién va más rápido, quién va a ir más velozmente, sino que estamos detrás del aprendizaje y de la fijación, por decirlo de alguna manera, que se fije dentro de nosotros lo que vamos aprendiendo, para que lo que se fije lo podamos comer, lo podamos asimilar y que esto se vuelva parte de nuestra vida. No hay peor cosa que saber y no poder vivir. No hay frustración más grande que conocer y no poder aplicar. Por eso ese es el negocio que nos compete en esta tarde. Página 24. ¿Por qué predicaba Pablo a Cristo crucificado? Vamos a seguir con lo que dejó el pastor Harley el lunes pasado. Y estamos hablando en parte de la obra de la cruz. En la obra de aquella cruz se encontraba condensada, comprimida la palabra del Evangelio y las propuestas de Dios al hombre. Recuerden que Dios tiene propuestas para nosotros. Antes de la cruz, Jesús solucionaba problemas temporales. Recuérdense que sanaba, liberaba, multiplicaba. Cuentan por ahí que hacía muy buen vino. Esa es una de las bodas que lamento no haber estado, pero bueno, es lo que hay, como dice un cordobés famoso por ahí. Hacía buen vino, hacía todas cosas temporales. Ahora, después de la cruz, solucionó los verdaderos problemas del hombre, que son los problemas eternos. Todos nos vamos a ir un día, por decirlo de alguna manera, y el auto que sudamos para comprar o que transpiramos, ese auto será y más en esta parte del mundo, que un auto de 5, 6 años, 8 años ya es un auto viejo, por decirlo de alguna manera, será chatarra, será óxido, la casa un día la demolerán para hacer otra cosa, para hacer un mall, un shopping o lo que sea, pero lo que queda, y no es que no hay que tenerlo, tenga todo lo mejor que el Señor le permita tener, lo mejor, lo más nuevo, lo más lindo, lo más caro, viva lo mejor posible, pero sepa que eso es parte de lo temporal, eso no es parte de lo eterno. Primera Corintios 2, 1 y 2, el apóstol Pablo le dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, a este y a este crucificado. Cuando Pablo estuvo con los corintios, él no se propuso, él no buscó saber otra cosa que a Jesucristo crucificado. Él sabía muchas cosas, él podía haber contado un testimonio, pero se propuso no saberlas, no provocarlos, porque nosotros necesitamos entender, todos tenemos testimonio. Miren, esta noche yo podría abrir los micrófonos y quedarnos 3 días conectados, y creo que los testimonios serían uno mejor que el otro. Yo les puedo contar testimonios de todo tipo, ustedes me podrán contar mejores que los míos, diferentes, pero no estamos atrás de eso, queremos ir más adelante. No lo estamos desmereciendo los testimonios, benditos sean los testimonios, pero no nos podemos quedar ahí toda la vida. Yo he entrado a casas de personas y tienen la fotografía del día de la boda, personas que tienen la fotografía del día de la boda, el día que se casaron. Eran todos flacos en aquella época, uno los ve, yo también era bien flaquito en aquella época, dije. Y uno no puede haberse quedado en ese momento, tuvo que atravesar el resto de la vida para llegar a lo que estamos haciendo hoy. Como yo le digo a mi esposa, éramos flacos, pero no teníamos un centavo partido a la mitad. Entonces, había un beneficio de un lado, pero había un problema del otro. El Señor fue fiel y nos sostuvo siempre, nos dio todo lo que tenemos, pero hubo que atravesar. Entonces, nuestro crecimiento espiritual nos van a llevar a conocer muchas cosas y exponernos a todo tipo de información. Yo le he hablado de los testimonios. Sin embargo, nosotros tenemos que separar la sustancia misma del Evangelio. Necesitamos cada uno de nosotros
entender de qué se trata el Evangelio. Pablo conocía a la perfección la historia de Jesús. Es más, él se encontró con una faceta de Jesús que los otros discípulos no se habían encontrado. Por eso que por ahí se peleaba, ahí no se peleaba, pero discutían algunas cosas, porque era como el hombre que era aviador, por decirlo de alguna manera, tenía helicóptero propio y los otros andaban en burrito. Entonces creo que Pablo le había dicho, no me vengan a contar las historias de sus burritos, que yo tengo un helicóptero, yo subí en helicóptero, de hecho él lo dijo, ¿no? No lo dijo el helicóptero, ahora salía así, el pastor Vanini dijo que Pablo tenía un helicóptero. Entonces aclaro para que quede grabado, él dijo, yo subí, yo estuve, él lo dice así un poco jugando, no un poco jugando, dice, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, hay un varón, está hablando de sí mismo, que fue arrebatado al cielo y bueno, cuenta todo lo demás. Está hablando figurativamente de su helicóptero, por decirlo de alguna manera. Ahora, Pablo conocía la historia de Jesús, pero él sabía bien que conocer la historia a nosotros no nos va a conducir a entender el Evangelio. Saber que Jesús hizo milagro, murió en la cruz, resucitó al tercer día, no produce ningún efecto verdadero en el corazón del hombre, porque la historia de Jesús puede haber sido solamente una fuente de creencias y filosofías religiosas. Pablo les hablaba de Jesucristo crucificado porque en aquel suceso se resume todo lo que Dios le propone al hombre. Por eso nosotros tenemos que saber que el evangelio es un evangelio de propuestas. Dios está proponiéndonos a cada uno de nosotros qué es lo que quiere que nosotros entendamos de él. Parecería una bobería, una tontería decir una cosa así, pero nosotros no estamos viviendo la vida. Quizás esto te suene loco, te suene raro. Nosotros no vamos a congregarnos y escuchar una palabra de revelación para que Dios nos entienda. Nosotros estamos para entender a Dios. Hace varios años, muchos, el apóstol escribió un libro que se llamaba ¿Quién le soluciona el problema a Dios? Si nunca lo leíste, trata de leerlo de alguna forma. Nosotros no estamos para que Dios nos solucione los problemas, estamos para solucionarle un problema a Dios. ¿Qué problema tiene Dios en la tierra? La expresividad, la expresión. Dios cerró, por decirlo de alguna manera, su faceta expresiva y se la entregó al hombre, nos las encomendó a nosotros, y esa es una de las propuestas que nosotros tenemos. Pablo, el apóstol Pablo, no pretendía difundir la historia de Jesús ni su propio testimonio. Él pretendía anunciar el testimonio de Dios. Si él les hubiera contado acerca de los milagros de Jesús, quizás ellos entenderían que el evangelio venía a ofrecerles soluciones a sus problemas humanos, corriendo el peligro latente en el cual todos hemos estado de distraer el verdadero mensaje del evangelio. Es normal en esta y en todas las generaciones que las personas busquen la ayuda de Dios gobernada por sus propias expectativas. Todos nosotros nos hemos acercado a Dios porque teníamos una necesidad, aunque sea de amarlo, pero nos hemos acercado con una necesidad y con una expectativa humana. El verdadero evangelio comienza a revelarse cuando nos humillamos delante de Dios y rendimos nuestras expectativas personales, reconociendo que Él es quien sabe lo que realmente necesitamos. Y aunque esto suene duro, pero esto es una clase, esto no es una reunión, ¿eh? Así que usted puede levantar la mano o más tarde decir, pastor, yo no estoy de acuerdo, porque esto es una clase, esto no es una reunión. Por eso veo que gente está tomando mate, veo que se levantan y bajan, esto se sientan, esto es una clase, Nosotros tenemos que salir de la mentalidad cúltica, del culto, de la reunión, para saber que estamos en una clase. Como le dije un día a un conocido que tiene una maestría, le dije, nadie llora en la universidad, nadie levanta la mano, nadie dice aleluya ni amén. Vamos o van, estudian y tratan y ahí sí viene lo bueno, de graduarse para obtener graduación. Para eso estamos aquí nosotros, para graduarnos. Nosotros, para entender la buena noticia del Evangelio, necesitamos primero entender cuál es la mala noticia que está antes, que le precede. ¿Por qué necesita el hombre a Dios? ¿Por qué necesitó usted y yo necesitamos la obra de la cruz?
Esa cruz no sucedió por nuestro problema de salud o por las consecuencias de las malas decisiones o los problemas económicos o porque alguna vez quebraste en alguna fábrica, en alguna compañía. Esa cruz era necesaria porque nosotros no teníamos vida espiritual y nuestra existencia completa era vana, era vacía. Entonces, nosotros entendemos que el evangelio tiene que ser anunciado a nuestra alma, exponiéndola a la obra de la cruz, porque el mensaje de la cruz no está gobernado por las expectativas humanas, sino que está gobernado por las expectativas de Dios. Y ahí cambia, y ahí usted puede pedir que le devuelvan la plata de escuela de vida si esto no cuadra dentro de tus conceptos. Pero estamos acá para que nuestros conceptos sean demolidos. Ay, yo vengo 30 años orando al Señor para que el Señor me cumpla mis sueños. Todos hemos estado expuestos a eso. Yo le vengo repitiendo a los jóvenes de nuestra congregación y cuando tengo jóvenes adelante, le digo lo siguiente. Cuídate de que tus sueños sean los sueños que Dios tiene contigo. Hay que hacer machar, hay que hacer, yo estoy medio americanizado y mal, muy mal. Hay que hacer coincidir, conectar y rendir en muchas veces los sueños que nosotros tenemos, entre comillas. Ustedes nunca escucharon a alguien que le dijo, pero este era mi sueño. Hay que ver si ese sueño que nosotros tenemos es el sueño de Dios. Es el sueño, por decirlo de alguna manera, es la imagen que Dios tiene, es la fotografía que Dios tiene de lo que quiere que nosotros vivamos. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque cualquier forma de evangelio que tenga al hombre como centro y destinatario final debería empezar a preocuparnos. En el verdadero evangelio, el destinatario final es Dios. Saco la vista de mí mismo y empiezo a poner la vista en el Señor, ya que la vida eterna que nos es otorgada por la obra de la cruz va a buscar producir frutos, pero no los frutos que yo deseo, sino los frutos que Él espera de cada uno de nosotros. ¿Quién no quiere, amados? ¿Quién no quiere producir los frutos que desea el Señor? Ese es nuestro mayor negocio. Pero hay que observarnos a nosotros mismos. Tenemos que tener una profunda observación de nosotros mismos para saber qué hemos creído y rectificar. Saben que cuando nosotros empezamos hace más de 20 años atrás a hablar esta palabra, lo primero que la gente decía era, pero está todo mal. Lo primero que se viene a la mente natural y está bien. ¿Está todo mal? No. Pablo le dice, te puse en Creta para que corrigieras lo deficiente. Cuando ustedes van conduciendo y se acaba la nafta, la gasolina, el petróleo, lo que sea en tu país, usted bota el auto, quema el auto, o va conduciendo y se pincha la goma, poncha el neumático, lo que sea que diga en su país. Usted bota el carro, lo quema, no, soluciona lo deficiente. No hay combustible, hay que poner combustible. Se rompió un neumático, hay que poner uno nuevo. A eso nos está llevando la reforma, que es una palabra que está perdiendo, entre comillas, vigencia. La reforma en nuestra forma de concebir el evangelio nos lleva a esto, a corregir lo deficiente. No está todo mal, pero es como las madres. El día que usted tiene o tú tienes el niño o la niña pequeña con fiebre, tú no dices, bueno, ahora la boto y después veremos de fabricar otro o otra. No, corregimos lo deficiente. Corregimos lo deficiente. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amados, ¿qué necesitamos saber nosotros sobre el evangelio? Es que el evangelio es una semilla viva que busca ser alimentada. Su instrucción es crecer hasta dar el fruto por la cual fue sembrada. ¿Qué fruto buscamos? El fruto que Dios habló sobre nuestras vidas, no el que corresponde a nuestra imaginación. Si una persona dice ser cristiana, pero no se expone al verdadero evangelio, nunca podrá alcanzar madurez espiritual. Nosotros no estamos discutiendo salvación. Salvación está fuera de discusión completamente. Nosotros estamos discutiendo madurez espiritual. Si el evangelio que gobierna en el corazón responde a expectativas humanas y terrenales, no podemos esperar los resultados del verdadero evangelio.
El evangelio no fue diseñado por causa de las expectativas ni las necesidades humanas, sino que nos es ofrecido en función de las expectativas de Dios. El objetivo de la cruz, y esto es bien duro, pero aviso, el que avisa no traiciona, el objetivo de la cruz nunca fue mejorar la vida humana, sino llevar al hombre a la vida de Dios y conectarlo con su propósito eterno. Pero esto parece, Pastor Alejandro, esto parece duro y feo y medio brusco, hasta bruto, no sé si se entiende esa palabra. Pero es que si nosotros nos conectamos a la vida, si tocamos arriba, todo lo demás tiene que ordenarse. Entonces, si conectamos con lo de arriba, con la máxima expresión, ¿cómo no vamos a creer? Si nosotros tenemos ejemplo en la Escritura que dice que el que te dio el Hijo te dio consigo todas las cosas. Si tocamos lo de arriba, tiene que ordenarse todo lo de abajo. Entonces, vamos a entrar de lleno en la parte que nos toca hablar sobre la palabra de la cruz. La cruz es la victoria misma del Señor y es justamente lo que debemos oír para recibir el evangelio. Si nosotros conectamos del evangelio con el evangelio de otra manera, tenemos que hacer una revisión de cómo nos conectamos con el evangelio. Muchas personas se conectaron con el evangelio por una necesidad. Yo conocí gente que estaba a punto de divorciarse, gente que estaba con enfermedades terminales y conectaron con el evangelio. ¿Está mal? No, porque el Señor actuó, porque el Señor sanó, porque el Señor restauró. Pero tenemos que ver hoy cómo nos vamos a conectar en el evangelio. Si nosotros nos conectamos con un evangelio de milagros, el día que no necesitamos más un milagro, ya no necesitamos el evangelio. Si nosotros nos conectamos con un evangelio de una necesidad, el día yo estaba fundido, lo voy a decir en argentino, en cordobés, que yo hablo cordobés, no argentino. Es uno de los dialectos que hablo. No aprendí inglés, pero hablo un cordobés bárbaro. Si nosotros estamos y nos conectamos con el evangelio por una necesidad, el día que esa necesidad se vaya, nos ponemos a pensar, y bueno, ¿para qué necesito el evangelio? Si éramos, a ver, pobres o viviendo en una miseria que no nos permitía ni siquiera comer, alimentarnos, y de repente nuestra vida floreció, ¿para qué necesito al Señor? Bueno, esas son todas cosas que se rompen entendiendo por qué nos tenemos y cómo nos tenemos que conectar al evangelio. Nosotros, y lo digo con mucho respeto como generación, hemos tenido un evangelio para los pobres, para los enfermos, para los que tenían problemas matrimoniales, para los que estaban por morir. O sea, trate de llevar a una persona que no tiene problemas matrimoniales, que tiene un matrimonio de 30 años y son felices, y nunca ha habido ningún problema de lo que todos conocemos. Trate de tener un evangelio para un millonario que gana, no sé, $1 millón al mes y vive bien y los hijos viven bien y ninguno se le fue de la casa y no se están drogando y, o sea, todo ese tipo de cosas. Trate de tener, y esa persona es honesta, no es un narcotraficante y paga sus impuestos. O sea, ese es el tema que nosotros tenemos que arribar, tener un evangelio y el verdadero evangelio que cabe y encaja en todos los lados que debe ser encajado, como si fuera algo multiforme. De hecho, es algo multiforme. Entonces, si nosotros entendemos ese evangelio, entendemos la palabra de la cruz, no solo tendremos la historia de su resurrección, sino que vamos también a hacer una expresión de ella. Es por esa razón de que Pablo no hablaba de su testimonio, sino que hablaba de Cristo crucificado. El evangelio al cual nosotros tenemos que arribar no nos garantiza soluciones a problemas personales. ¿Puede Dios solucionar problemas? Por supuesto que sí. ¿Puede Dios ayudarme con mi problema y quiere? Por supuesto que sí. Ahora, ¿el evangelio me garantiza las soluciones a todos mis problemas? Definitivamente no, porque el evangelio no fue diseñado en función a nuestros problemas. Ahora, ¿Dios se compadece de nosotros? Sí, pero esa no es la función principal. Por eso que predicar un evangelio como el que hemos visto en los años 60, 70 y 80, Dios salva, Dios sana, Dios prospera, Dios bendice, hay que reverlo en el día de hoy.
¿Estaba mal en aquella época? No, porque era la luz que se tenía, y yo lo voy a decir con mucho respeto, gracias a los padres que tuvimos que nos guiaron en la luz que tuvieron. Pero yo doy este ejemplo, que es un ejemplo medio bruto, medio salvaje. Mi abuelo era un descendiente de alemanes, de los colonos del de los alemanes del Volga que llegaron a Entre Ríos, en Argentina. Y sus primeros transportes fue un carro, le decían carro ruso. Un carro ruso con caballos. Yo recuerdo ser muy niño y haber ido en ese carro que me llevaban, pero con ese carro no se podía ir a ningún lado, o sea, no podías viajar. Y de repente empezaron a funcionarle los negocios y funcionarle los emprendimientos de aquella época, y el OPA se compró una Ford F100 modelo 72 que se la trajeron a la casa, a su campo, a su granja, y no la sabían manejar. Tuvo que viajar mi papá para enseñarle a manejar. Su yerno le enseñó a manejar al suegro. Ahora él decía, me cambió la vida y yo llevo a esto, ¿no? Me acuerdo el día que le mostré un auto con caja automática y él abrió los ojos y dice, pero acá le faltan partes. No, sentate que acá no le falta ninguna parte. Esto anda, pero ¿y el volante por qué es tan blando? Porque tiene dirección hidráulica. ¿Y esto por qué hace tanto frío? Porque tiene aire acondicionado adentro. Son del caballo a la F100, que la F100 creo que lo único que traía opcional era la calefacción, una Ford F100 modelo 72, y a un carro 2000 y algo, caja automática con dirección, aire acondicionado y todo lo demás. ¿Qué estamos hablando? De un medio de transporte, de un evangelio, por decirlo de alguna manera. ¿En qué evangelio vamos a formarnos nosotros y vamos a vivir? Hemos dicho que el evangelio de la gracia, en el cual vivimos hoy, es un evangelio que nos permite hacer cosas, operaciones en el espíritu, que fue la que hicieron las primeras personas que entendieron el evangelio de la gracia. Creo que nosotros no, como generaciones nos desmoronamos en algún momento y de hecho perdimos el norte y nos atrapó la religiosidad y todos estos conceptos extraños que hemos creído, que el evangelio venía para solucionar nuestra vida. El evangelio, amado, no nos promete estado de mayor comodidad, confort o seguridad. El evangelio que anuncia la cruz de Cristo no promete la ausencia de experiencias injustas. Vea la vida de Pablo, vea la vida lineal del apóstol Pablo, y usted va a ver una figura, si no fuera por sus escritos, que hasta el día de hoy nos siguen afectando a todos nosotros. Ese hombre fue un fracasado en un montón de cosas. ¿Cómo Dios no lo guardó del apedreamiento? 2 o 3 veces lo apedrearon. 2 veces lo apedrearon. Se supone que en uno de esos apedreamientos murió y volvió a resucitar y ahí fue llevado. Le dieron latigazo, todo lo traicionó un montón de gente. Tenía un par de colaboradores, o sea, imagínese ministerialmente, pero fue un hombre que, si uno lo mira con la óptica occidental que nosotros tenemos, fue un fracaso en un montón de cosas. Sin tratar de llevar esto a la controversia, el discipulado de Jesús fue un fracaso total. ¿Por qué? Lo abandonaron todo. Uno lo traicionó, por decirlo para que entendamos todo, en realidad hizo lo que hizo que hacer, y otros 11 se desparramaron el día que hubo conflicto. Después, cuando vino el Espíritu del Señor, fueron transformados y entendieron todo. Pero tenemos una visión, nosotros y más en esta parte del mundo, para entender qué es éxito. Y bueno, un hombre que tiene una mega iglesia, que anda en un Mercedes del año, en un Bentley del año, que todo el mundo le lleva el maletín, eso es total, que se va de vacaciones en su avión propio a las Bahamas. O sea, eso no tiene nada que ver con lo que Dios está hablando en este tiempo. Que quisiera irme a las Bahamas, sí. Que quisiera tener un Mercedes del año sin complicarme la vida con los pagos, sí. Pero si esas cosas no adelantan al reino, amados, no lo quiero tener. Prefiero adelantar al reino, y no es que me haga el AZ acá el que no quiere. Sí quiero,
pero quiero darle prioridad junto con ustedes, como en esta tarde, a lo que nos conviene. Nosotros estamos acá porque nos conviene estarlo. Nosotros anunciamos el evangelio al mundo, y un evangelio haciéndoles saber que debemos ser llevados a verlo y a experimentarlos todos los días. Nosotros como generación todavía, ¿se entiende la palabra resabios? Usted tiene un humo en la casa, se le arde, qué sé yo, algo en el horno, se le prende fuego en el horno, logra sacar la fuente, lamenta por el pollo que a partir de ahora es pollo carbonizado, pero usted en 1 o 2 días todavía tiene resabios, tiene trazos, tiene restos del olor a quemado. Póngale la situación que quiera, lo que sucedió. Nosotros todavía tenemos resabio, por eso hace falta hacer estas escuelas de vida y todo lo que hace falta. Tenemos resabios de estructuras viejas acumuladas dentro de nosotros que deben ser barridas por la palabra. Por eso digo que esto nos conviene. Y no se crea que nosotros somos los superados. Yo cada vez que preparo algo de esto, cada vez que nosotros estamos, el pastor Jorge hace así porque somos los primeros que nos cachetean, que nos abofetean. Yo siempre le digo a los hermanos a los que predicamos, usted me ve a mí así un poquito suelto de cuerpo cuando predica, porque ya todos los golpes los asumí preparando este mensaje y escuchando la palabra que tenemos que compartir. Así que la forma correcta, amados, de anunciar el evangelio es hacer en carne en nosotros la naturaleza de Dios y su amor, y expresar esa transformación, expresar ese evangelio, perdón, a través de la transformación de nuestras almas. Gálatas 1:9 al 12 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que haber recibido, sea anatema. Pues, ¿ahora busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace el evangelio? Sacarnos de la inexistencia eterna, de la muerte, no de la existencia, de la inexistencia eterna, de la muerte de las tinieblas, y nos traslada a la vida para hacer luz en Cristo Jesús. Todos nosotros manifestamos la resurrección de Jesucristo, en quien hemos sido incluidos cuando la semilla de vida en nuestro espíritu se abre camino en el tiempo, en nuestras almas, en pensamientos, en palabras, por medio de acciones y de reacciones que tienen un solo origen, que es nuestro espíritu. Esa vida solo requiere un solo alimento, que es la palabra de Dios, permitiéndonos legalmente ser libres de la influencia y del gobierno de todo lo externo en nosotros. Esta palabra es maravillosa. Es que cuando el pastor te casa y te dice, cásate y sé feliz, y a ti te toca remarla en dulce leche, en petróleo, en lo que sea, ¿no? Todos entienden. Cásate y sé feliz y tú estás remando. Bueno, esto es lo mismo. Toda palabra que viene a nuestras vidas viene para que nosotros la gestionemos. Por eso habla de semillas. ¿Cuánto tienen una semilla? Mañana la ponen en una maceta, en una matera, como se diga, en la tierra, vamos a hacer así, en la tierra, y al otro día están comiendo un fruto. Es un proceso, ¿verdad? Es más, dicen que hay algunos árboles de los cuales el Padre sembrará y los hijos comerán de los frutos. Entonces nosotros tenemos que saber, sin desesperarnos, pero tampoco sin dejar de caminar. El evangelio es lo que va a determinar todo en cuanto a nuestra vida. Cristo es la medida, Cristo es la sustancia, pero el evangelio que tenemos va a determinar cómo Dios va a accionar en mí. Es como que alguno de ustedes sea médico y pretenda darme a mí sus elementos. El bisturí, el escapelo, todo lo que usan los elementos, las pinzas, las tijeras, y yo me ponga el barbijo, me ponga la linternita, me ponga todo el traje
que se usa de protección y me diga, acá está todo. No, no, no. Tenemos que saber que todo lo que nosotros tenemos va a determinar cómo Dios va a accionar en mí. Y yo no soy médico, sí, pero nos tenemos que volver médicos en el Señor. Tenemos que volvernos doctos, tenemos que volvernos doctores. El Evangelio es la constitución de nuestra fe. Por eso es que un abogado debe conocer y entender la Constitución para defender a alguien. Cristo ha dejado el Evangelio para que gobierne nuestra vida, así como la Constitución de la nación en la que tú vives hoy nos gobierna. A mí me gobierna la Constitución de este país, a ti te gobierna la Constitución del Estado, del país que tú estás viviendo. Ahora tenemos superior a eso una Constitución, que es la Constitución, que es el Evangelio, que es la Constitución del reino. Si nosotros aprendemos a vivir bajo esta Constitución, todas las demás constituciones, y lo digo con mucho respeto y con mucho temor y temblor, todas las demás constituciones tienen que rendirse ante la Constitución mayor, que es el Evangelio. Por eso que nosotros tenemos que entender algo, amados. Cualquier cosa que hagamos, con buenas o con malas intenciones, que no sea constitucional al Evangelio, Dios no tiene por qué respaldarla. Si a mí me dieran los elementos médicos, yo no tengo cómo usarlos porque no tengo el conocimiento, no tengo la licencia. En este país los médicos tienen que tener licencia, aparte de estar recibidos, de estar graduados. Aquí presentan un examen estatal y tienen que renovar esa licencia. Yo sé que, por ejemplo, en Argentina, de lo que yo conozco, un médico es médico hasta que se muere. No, aquí tú puedes ser médico y uno de los mejores. Si no tienes licencia, estás cometiendo un delito en prescribir, en atender a un paciente. Por eso nosotros tenemos que ser constitucionales al Evangelio. Estas clases que estamos teniendo, aunque parezcan un poco pesadas, aunque parezcan un poco rígidas, aunque parezcan un poco bruscas, nos hacen entender que vivimos en una constitución. Ahora, ¿cómo se aprende el Evangelio? El Evangelio se aprende por aparición y no por predicación. Si Dios no se nos aparece, el Evangelio no se puede aprender. Y no estoy hablando de que un día veamos una luz, que le pongamos un vellón al Señor. No estoy hablando de esas cosas. Que se nos aparezca el Señor, tener la experiencia de Dios apareciéndose en nuestra vida de la manera que Él lo determine. Sino todo lo que escuchemos acerca del Evangelio va más bien a ser un obstáculo que va a detener nuestro avance. El Evangelio no se trata de oír, sino de ver al Señor a nuestra vida. Hay personas que han oído el Evangelio durante años, pero nunca han vivido la experiencia de la aparición del Señor en sus vidas. Esa gente está muy lejos de vivir lo que el Señor quiere que ellos vivan, o de lo que el Señor quiere que vivamos. Nosotros ¿por qué digo esto? Porque hay un peligro. Hay gente que viene aquí a donde yo vivo y me dicen, yo pensaba que Miami era otra cosa. Así, literal. ¿Pero qué pensabas? No sé, que tenían montañas. Y sí, le dije, tenemos dos montañas, una en Pembroke Pines, que está acá cerca, y otra un poco más arriba, como a 2 horas de aquí. Le digo que son montañas de basura. Le digo, tú las ves llenas de árboles, tú las ves llenas de pasto y todo lo demás, de hierba, pero son las únicas 2 montañas que tenemos. En la Florida, le digo, es un fondo coralino. Le digo, esto es un pedazo lleno de agujeros que parece un queso abajo, pero no tenemos bajo ningún punto montaña. No, porque yo creí que esto era como California. Bueno, pero creíste mal, esto no es como California. En California sí hay montaña como en Chile, montaña al lado del mar. Pero aquí no hay una montaña, como le digo, la única 2 montañas que tenemos y no se puede subir son de basura. Son enterramientos que tienen 30, 40 años, que los han llenado con basura y han hecho un semibosque ahí, pero eso no es natural.
Cuando nosotros somos enseñados pedagógicamente, nosotros construimos imágenes y generamos expectativas equivocadas de lo que estamos oyendo. Si yo en este momento dijera auto rojo o carro rojo o automóvil rojo, y cada uno de nosotros tuviéramos la capacidad de proyectar la imagen en este cuadro que tenemos ahí, creo que veríamos 111 imágenes diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, primero que yo no pondría un carro rojo porque a mí el color rojo no me gusta, así que seguramente hasta yo mismo pondría otro auto de otro color. Probablemente sería claro, sería gris o algo por el estilo. Pero, ¿qué quiero decir? Se nos crean expectativas con las imágenes erradas de Dios, de lo que el predicador transmite, de lo que la gente que nos rodea nos dijo, de todo lo que podemos imaginar, de la cultura. ¿Ustedes se acuerdan o escucharon alguna vez? No, porque yo soy amigo de Diosito. En Argentina conocí a algunos que me decían, a mí el barba, imagínense ustedes, a mí el barba, a mí me comprende el barba. Tengo 5 mujeres, pero a mí el barba me comprende porque sabe que yo soy débil así y el barba a mí me comprende. Todas cosas locas en la cabeza, todas imágenes que corresponden a una imaginación. Incluso esa imaginación se trae a la congregación. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, vinimos con esa imaginación incorporada. Pero cuando Dios se aparece, comenzamos a conocer verdaderamente a Dios y desde esa realidad, todo lo que oímos será construido a su imagen y no desde nuestra imaginación. La transformación verdadera de nuestras vidas comienza cuando el Evangelio de Dios se revela a una generación apareciéndose a su cuerpo. El Señor comienza a visitar familias, hogares, sea visible o no sea visible a los ojos, muchas veces visible solo al espíritu. Yo he tenido encuentros con el Señor que no han sido visibles a los ojos, y quiero en esta noche rogarles, como hermano, como pastor, como padre, que en cierta forma somos todos de una generación, que no teman pedirle al Señor que el Señor se les aparezca. No hace falta que tenga una aparición corpórea a su vida, ¿entienden? Que se le aparezca de cuerpo, pero que se nos aparezca alumbrándonos los ojos de nuestro entendimiento. Si hay algo que le está faltando a esta generación, es tener no un encuentro personal con el Señor, que el Señor se nos revele y que seamos capaces nosotros de verla. Nosotros, porque esto es tan importante, porque a medida que caminamos en la realidad de la vida de Cristo en nosotros, debemos entender que el evangelio que se nos revela en nuestro diario caminar es proporcional a la medida del Cristo que portamos y que se nos ha revelado. Nosotros podemos tener un Cristo grande, imaginario, pero tener un evangelio pequeño. Nosotros tenemos que ampliar el evangelio a la medida del Cristo que nosotros tenemos. Que esa imaginación desaparezca y podamos ver lo que es en realidad. Yo le dije hace un rato que hay gente que me dice, yo creí que Miami era otra cosa. Yo conocí gente que me dijo, yo nunca más voy a volver acá porque yo pensé que esto era otra cosa. Y hay gente que me dijeron, wow, nunca pensé que esto fuera como es. ¿Y pero qué pensaste? Imaginaciones. En el mundo de la fe tenemos lo mismo, imaginación. Creemos que Dios tiene que responder como un genio, frotar la lámpara y que un día aparezca y nos diga, bueno, tomá. Esas historias que nos contaron a nosotros, la indiecita de tal lugar que oraba y que puso la lista. Yo conozco 250.000 mujeres solteras con su lista que nunca se casaron porque todavía tienen la lista esperando de que alguien que les vendió un cuento chino, de que debían hacer una lista. Quiero decirles a todas y a todos, Brad Pitt ya está casado y no sé, alguna actriz del momento linda y despampanante, pónganle el nombre, ya está casada o juntada en su defecto,
Por eso es que la imaginación, esas cosas que hizo una lista y apareció el gringo americano que visitaba y se enamoró de ella, se la llevó, ni que esto fuera, no sé, Arabia Saudita, ¿no? Esas historias que nos vendieron a nosotros, calaron profundamente y a todos nos vendieron. Y usted dice, pastor, usted no sabe la historia que me vendieron a mí. Un día hacemos un Zoom y nos contamos todas las historias para reírnos un rato. Es como que hoy, cuando usted un día se enteró que los Reyes Magos no existían, ¿verdad? Que los Reyes Magos eran los padres o los tíos, que le traía regalos de Navidad, no era... Creo que en Chile le dicen el viejito pascuero, en Argentina Papá Noel, Santa Claus. Un día se enteró que eso no existían, que eran los padres. Bueno, nosotros tenemos que llegar a esta madurez. Es más, hoy usted es el Papá Noel de sus hijos, usted regala o no, según la costumbre que usted tenga, pero hemos tenido un acto de madurez y a eso y en eso estamos hoy. Ampliar, 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 ampliar. Nosotros necesitamos tener un Cristo más grande. Y esto no depende de nuestros líderes, no depende de nuestros pastores, porque nuestro comportamiento va a ser la evidencia del evangelio que nosotros portamos, que nosotros debemos creer. Todos saben que la Escritura dice que a cada uno de nosotros nos ha sido dada una medida de fe, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, tengo 2 o 3 clientes que hacen así, me voy a ir con todos ellos. Cuando yo me mudé acá, a través de los años, mis padres, mi madre, todo el mundo se nos dio por enviarnos todo lo que teníamos en Argentina. Yo les decía, por favor, no nos envíen más cosas. Bueno. Y entre esas cosas que me mandó mi mamá, me mandó una camisa que me pusieron cuando yo apenas nací. Bueno, hoy es un guante, yo me lo puedo poner en esta mano, es un guante, una camisita así chiquitita que no sé dónde andará, pero ahí está. Ahora, ¿qué hago yo con esa camisita? ¿Qué hago yo con esa camisita? Nada, no sé dónde está guardada, en algún lado estará guardada. Eso tenía una medida que me albergaba hace los años que nací, me albergaba ahí. Ahora, esa medida no puede albergarme hoy. Creo que si mi hija no tiene muñequitos, ya tiene 15 años, no juega con muñecos, pero si alguna de las niñas de la congregación le daría esa camisita, podría ponerla en un muñequito, en una muñeca, en un muñeco. ¿Por qué digo esto y traigo esto a colación? Es lo último que voy a compartir. La Escritura dice que nos ha sido dada una medida de fe, ¿verdad? En eso lo hemos leído, lo hemos escuchado y eso es palabra y es verdad. ¿Quién nos dijo a nosotros que esa medida tiene que permanecer de esa misma manera? Esa medida tiene que crecer. Esta mano que yo tengo aquí no es la misma que cuando yo usaba esa camisita que me enviaron. Puede haber sido una mano probablemente al nacer así pequeña, hoy tengo una mano más grande, la medida ha crecido. ¿Quién nos dijo a nosotros que la medida que nos fue entregada tiene que ser la misma con la cual nosotros partimos de esta tierra? ¿Quién nos dijo a nosotros que el evangelio que se nos predicó aquella vez, que era un evangelio, por decirlo de alguna manera, pequeño, básico, superficial, que nos salvó, tiene que quedar en esa misma dimensión cuando nosotros por madurez debemos hacerlo crecer? La pregunta es, si tú tuvieras todo el dinero del mundo y tu hijo de 12 años te pide la motocicleta más veloz del mundo, una Suzuki Hayabusa que hoy ya ronda los 350 kilómetros por hora, tú no se la darías por más que tuviera todo el dinero del mundo, porque es un inmaduro y tú sabes que tienes que regalarle la motocicleta y el féretro o el cajón al mismo tiempo, porque eso siempre va a terminar mal. Ahora, la pregunta que yo hago, el evangelio que se nos dio, no importa cómo era al principio, importa que nosotros por madurez lo hagamos crecer, desplegarlo, para que abarque todo para lo que fue diseñado. Los que fueron llamados a salvación responderán a una demanda de Cristo, no a una demanda o a una convocatoria humana.
Este es el resultado de que Cristo está apareciéndose en nuestras vidas. Por lo único que respondemos es lo que Él está demandando en nuestra vida. Lo que produce el Evangelio en nuestra vida es fe, para que todo lo que Dios habla sea una realidad en nuestro diario vivir. Nosotros no tenemos un Evangelio extraño. Nosotros el Evangelio y la fe no es un humito, no es una cosa que me sacude, no es una cosa que me hace temblar, no es cosa que no me puedo controlar, no, es para nuestro diario vivir y para expresar a Cristo que nos ha sido dado en cantidad, en calidad, mucho más de lo que nosotros podemos pensar y suponer con nuestra mente humana. Por eso dice la Escritura que nosotros debemos cultivar, porque ya la tenemos, la mente de Cristo, para aprender a pensar como Él piensa, pensar en el mismo estilo, pensar en la misma frecuencia, pensar en la misma onda que piensa el Señor. Así que me van a permitir en esta tarde